Muy buenos días para todos y todas. El tema que les vengo a presentar el día de hoy es la percepción. La percepción contiene unos subtítulos, los cuales son transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral y las agnosias. Presentado por Juliet Mosquera Cabrera, quien les habla. Ahorita les voy a hablar de la traducción. La traducción es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. La traducción comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Procesamiento subcortical. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor comienzan en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de revelo de la información sensorial. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Ello conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que reconocer distancias amplias. Las agnosias. La palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento, y fue utilizada por primera vez por S. Freud en el año 1891 para referirse a una alteración de la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se hallaba en la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, sino en la capacidad para reconocer el objeto. En definitiva, el término utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido que se produce como consecuencia de una lesión o una difusión cerebral. En ausencia de alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una alteración de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Las agnosias son procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integrada de las áreas de asociación del cerebro en colaboración con las diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Tipos de agnosia. Los tipos de agnosia que yo tuve a bien traerles acá a coalición ahorita en esta exposición, en este trabajo, bueno, agnosia visual, agnosia auditiva, agnosia táctil, agnosia olfativa y agnosia somatosensorial. Voy a hablarles de las agnosias visuales. Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores
y el lenguaje visual. La información visual que llega desde la retina, pasando por los cuerpos geniculados del tálamo hasta el área visual primaria en el lobo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas parvocelulares. Y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas, como el área V4 relacionada con el color o el área MT relacionada con el movimiento. Miskin y Hunderleider en 1982 postularon la existencia de dos grandes vías o sistemas en el procesamiento de la información visual, las cuales son la vía dorsal y la vía rostral. La vía dorsal permite la percepción espacial. Y la vía ventral o rostral es imprescindible para el reconocimiento del objeto. Agnosia visual para los objetos. La agnosia visual para los objetos es la alteración conocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global, ni por una alteración en las áreas visuales que impiden la visión de dicho estímulo. Lissauber introdujo en 1890 los términos agnosia aperceptiva y agnosia asociativa, con el fin de referirse al trastorno en el que el paciente no es capaz de percibir correctamente la imagen visual, del trastorno en el cual el paciente, aún percibiendo correctamente, no es capaz de reconocer. Agnosia perceptiva. Se produce con consecuencia de una lesión o difusión en las áreas que permiten discriminar las propiedades visuales del objeto. Y la agnosia visual asociativa consiste en una alteración en el reconocimiento de la información visual, sin que el paciente presente una alteración en la capacidad perceptiva. Agnosia para los colores. Es la pérdida de la capacidad para percibir los colores. Se denomina acromatosias y se produce con consecuencia de una lesión en el giro igual y fusiforme de los dos hemisferios cerebrales, en las regiones que contienen grupos de células que procesan específicamente el color. Los pacientes con este trastorno los pacientes con acromatosia no pueden imaginar el color, pues que las áreas que permiten imaginar los objetos en color son las mismas que se activan ante la visión real del objeto. Agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se producen con consecuencia de una lesión o difusión cerebral, en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición, audiometría normal. La agnosia auditiva debe diferenciarse de la sordera cortical, en la que el paciente pierde la audición como consecuencia de una lesión que afecta a las áreas auditivas primarias en el córtex temporal. En este caso, los pacientes se muestran sordos cuando realizan una audiometría. Tipos de agnosia auditiva en función de si los estímulos auditivos son verbales, no verbales o musicales. Agnosia táctil. La agnosia táctil consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debido a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Weizmann fue el primero en diferenciar entre agnosia táctil y asimbolia. Para este autor, la agnosia táctil implicaba una alteración en la discriminación
de las cualidades táctiles de los objetos. Y la asimbolia, en cambio, suponía una alteración en el reconocimiento en ausencia de déficit en la discriminación. Delay, en 1931, diferencia entre ailognosia, que es la alteración en la capacidad para valorar la densidad, el peso o la conducción de calor. Amorfognosia, alteración en la capacidad de percibir el tamaño y la forma. Y asimbolia táctil, que es la alteración en la capacidad de reconocer los objetos cuando los anteriores están preservados. Agnosia olfativa. En la base del lóbulo frontal, en la fosa anterior, se encuentra el bulbo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y la envía al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir agnomia, es decir, una alteración en la capacidad para oler, pero también pueden producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. Agnosias somatosensoriales. Se trata de trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Astrognosia es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, peso, tamaño, forma, densidad o textura. En ausencia de hipoestesia, está causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa, correspondientes a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. El trastorno fue descrito inicialmente por Winmaker en 1885, que identificó dos modalidades diferentes: asterognosia primaria o incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto. Este tipo de agnosia está causado por lesiones de áreas somésticas primarias, por lo que sería un trastorno sensorial y no propiamente una modalidad de agnosia. Asterognosia secundaria o simbólica o asimbolia, que sería la verdadera asterognosia. El sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. A continuación vamos a mirar la referencia bibliográfica de la cual se sacó la información, de los libros que se sacó la información para realizar este trabajo. Fueron de estos libros que vemos ahí, de Rodaldo Ripoll, que está en el libro, y Portellano, que también, que es Introducción a la Neuropsicología, que también lo sacamos pues de el libro. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.